Hola, hola a todos. Una disculpa antes que nada por la inasistencia del sábado, que no me fue posible por ahí conectarme. Pero les dejo esta pequeña grabación, aunque sea cortita. Yo sé que no es lo mismo que cuando interactuamos dentro de la clase. Sin embargo, bueno, pues nos va a ayudar para no quedarnos atrás y para poder continuar y seguirle dando la secuencia a nuestra clase. Para el día del sábado pasado de nuestra clase teníamos por ahí programado el tema de análisis de riesgo y análisis de sensibilidad. Continuando con este tema del análisis de decisiones, ya habíamos previamente visto lo que es el análisis de decisiones con información perfecta, con información imperfecta, con el uso de probabilidades, y vimos cómo toda esta serie de factores nos ayudaban pues a tener más herramientas, más información para poder tomar pues decisiones mejor informadas, ¿no? Y continuando con esta línea, pasamos al tema de lo que es el análisis del riesgo y el análisis de sensibilidad, que yo creo que por el solo nombre en sí, pues ya más o menos nos da una idea de qué se trata, ¿no? En cuanto al análisis de riesgo, dice por ahí textualmente, ayuda a tomar decisiones, ayuda al tomador de decisiones, a reconocer la diferencia entre el valor esperado de una alternativa de decisión y el resultado que pueda ocurrir en realidad. Ya hablamos también del tema del valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado? Considerando la información perfecta, considerando el tema de las probabilidades. Entonces, el análisis de riesgo o la forma en la que vamos a medir el riesgo de tomar una decisión o de tomar una alternativa u otra, pues lo vamos a medir en función de lo que decidimos y de lo que en realidad sucedió, ¿no? O sea, a lo mejor yo me decido, por ejemplo, continuando con el tema de la construcción de los 3 complejos de departamentos o de edificios. Si recuerdan que había uno pequeño, uno mediano y uno grande. Y bueno, pues cada uno tenía sus consecuentes, por ahí, situaciones o cosas que podrían pasar de manera fortuita, que podía ser que la demanda fuera alta o fuera baja, ¿no? Entonces teníamos 3 alternativas de decisión y 2 estados de la naturaleza, que era la demanda alta o la demanda baja. Entonces, si nosotros nos decidimos considerando una demanda baja y en realidad hubo una demanda alta en la realidad, pues entonces el análisis de riesgo es justamente esa diferencia. Si sucede este caso, pues entonces será que perdimos, no que hayamos perdido, sino más bien nos perdimos la oportunidad de haber ganado más si elegimos uno que nos daba a ganar menos. Entonces, esa diferencia es a lo que se le conoce como el análisis de riesgo. Luego viene el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es predecir qué tanto cambia nuestro resultado moviendo nosotros las probabilidades. Básicamente de eso se trata. El autor nos dice, también ayuda al tomador de decisiones al describir cómo los cambios en las probabilidades de los estados de la naturaleza o los cambios en los resultados afectan la alternativa de decisión recomendada. Si nosotros modificamos las probabilidades, por ejemplo, que nos habían dado en este mismo ejemplo, pues los resultados van a ser muy distintos, y por aquí tenemos la prueba, por aquí tenemos la comprobación. Como otro concepto está también el perfil de riesgo, que se utiliza para estos dos conceptos, para el análisis de riesgo y el análisis de sensibilidad. Dice, el análisis de riesgo para una alternativa, el perfil de riesgo para una alternativa de decisión muestra los resultados posibles junto con sus probabilidades asociadas, tal como se muestra por aquí. Aquí tenemos el valor esperado de la demanda 1, que con una probabilidad de un 80% para que la demanda sea alta y un 20% de que sea baja. Pues aquí tenemos las probables utilidades para la demanda, para la primera decisión, que era el complejo pequeño, para la segunda decisión, que era el complejo mediano, y para la tercera, que era el complejo grande, considerando un 0.8% de probabilidades de que la demanda sea baja y un 0.2% de que sea alta, y un 0.2 de que sea baja. Entonces, haciendo las combinaciones, tenemos las consecuentes,
esperanzas o utilidades que se podrían obtener en cada una de las tres decisiones, cualquiera que sea cada una de las tres decisiones que tomemos. Con los valores originales, como nos los daba el problema, encontramos que la tercera opción era la mejor alternativa. A este conjunto de combinaciones entre las probabilidades y las posibles ganancias es a lo que se le llama perfil de riesgo. Eso es lo que para nosotros eso es para lo que nosotros vamos a conocer vaya como perfil de riesgo, ¿no? Y de ahí vamos nosotros a poder identificar cuál es la mejor decisión que pudiéramos tomar. Y luego, si nosotros modificamos justamente esas probabilidades y modificamos el perfil de riesgo, pues los resultados cambian completamente y tenemos que ahora, en lugar de ser la mejor alternativa, la decisión 3, pues pasaría a ser la decisión 1. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con el cambio en las probabilidades para un análisis de sensibilidad. Es decir, qué tan sensible es el problema o la situación, qué tanto se modifican o qué tanto cambian los resultados, ¿no? Ese es el punto y en eso consiste lo que es el perfil de riesgo y lo que viene siendo el análisis de sensibilidad, ¿no? Dice por ahí, en el caso particular de dos estados de la naturaleza, como es el caso del ejemplo que estamos analizando, se puede utilizar un procedimiento gráfico para determinar cómo los cambios en las probabilidades de los estados de la naturaleza afectan a la alternativa de decisión recomendada. Y ese método gráfico viene siendo este que tenemos por aquí más adelante. Entonces, para analizarlo, vamos a tener el siguiente planteamiento. Dice por aquí, para demostrar este procedimiento, suponga que P es la probabilidad del estado de la naturaleza S1, es decir, la probabilidad de S1, que para nosotros, si mal no recuerdo, era la probabilidad de una demanda alta. Con solo dos estados de la naturaleza en el problema de PDC, que es este que les estoy comentando y que hemos venido analizando en todo el capítulo, la probabilidad del estado de la naturaleza S2 sería 1, que me representa el 100% de probabilidades, menos la probabilidad de que suceda el primer estado de la naturaleza, de tal suerte que la probabilidad de que suceda el segundo estado de la naturaleza es igual a 1 menos P, considerando que P es la probabilidad del estado de la naturaleza 1. Es decir, el conjunto de las dos probabilidades pues me va a ser el 100%, es todo lo que puede suceder, o sucede en el caso de la demanda, por ejemplo, o sucede que hay una alta demanda o sucede que hay una baja demanda. O sea, la combinación de los dos me va a ser el 100% de probabilidades. De ahí que para encontrar la probabilidad de la demanda 2, pues al 100% le reste lo que valga la probabilidad de la demanda 1 o del primer estado de la naturaleza. Recordemos que la demanda eran los estados de la naturaleza. Recuerden que para el análisis de decisiones tenemos alternativas de decisión y luego para cada alternativa de decisión tenemos los estados de la naturaleza que pueden suceder y que son fortuitos. Entonces, dice por ahí, utilizando esta ecuación y los resultados de la tabla 4.1, que vienen siendo estos que se muestran por aquí, esta es la tabla 4.1, y nos da los números para la demanda fuerte y para la demanda débil, con las tres decisiones, y esta es la ecuación a la que hace referencia, que no es otra cosa más que la probabilidad por V, que viene siendo el resultado de utilidad que me va a dejar cada combinación entre la decisión y el estado de la naturaleza. O sea, este V vienen siendo cada uno de estos números y P viene siendo la probabilidad que el problema nos indique, que en este caso nos está diciendo que hay un 0.8 de probabilidad para la demanda alta y 0.2 para la demanda baja. Entonces, con esa combinación, pues podemos nosotros sacar el valor esperado para cada una de las tres alternativas de decisión.
Para la primera, que es de 1, el valor esperado sería la probabilidad por 8, que es la utilidad de la primera opción, más 0.2 por 7, que es para la demanda débil, perdón, menos, en este caso sería 0.2. Bueno, aquí lo representa como la probabilidad del segundo estado de la naturaleza multiplicado por 7. Y es la sustracción o la resta porque, como lo vimos por acá en la ecuación original, le vamos a quitar o más bien la combinación de ambas me van a hacer el 100%. Entonces aquí es la probabilidad por 8, dijimos que PS1 es lo mismo que P, más 1 menos P, que es la probabilidad de S2, que viene siendo, aquí lo sacamos, la probabilidad de S2 es igual a 1 menos P de S1, que es igual a 1 menos P. Entonces esto nada más lo sustituyo por 1 menos P y lo multiplico por 7. Y ya de aquí desarrollando, pues este sería 8P, y aquí 7 por 1 es 7, y 7 por menos P es menos 7P. Y simplificando, tenemos 8P menos 7P, me queda una P nada más 7. Y esta sería mi ecuación para poder aplicar el método gráfico. Eso mismo se hace para las otras dos alternativas y me quedan ecuaciones de este tipo. Para ustedes lo pueden desglosar o ver así como se mostró aquí paso a paso, lo pueden ver ustedes en el libro también. Aquí yo nada más puse ya el resultado final para la demanda 2 y para la demanda 3, que son las ecuaciones que nos quedan. Como son ecuaciones lineales, es decir, que no tienen exponentes, las podemos representar cada una de ellas como una línea recta. Y este es el método gráfico al que hace referencia el libro. Lo más interesante de aquí, lo que nosotros vamos a observar para en efecto tomar una decisión, pues es básicamente cómo se comportan o cómo se ven estas líneas en nuestro gráfico. El eje vertical me indica el valor esperado, es decir, monetariamente, y el eje horizontal me indica la probabilidad. Sabemos que tenemos 0.8 y 0.2. Al trazar la línea recta que le corresponde a cada una de estas ecuaciones, me queda esta primera que está completamente horizontal, me queda para la demanda 1, que viene siendo esta que sacamos por acá, P más 7. Y luego para la demanda 2, que es 9P más 5, me queda esta de aquí. Simplemente encontramos dos puntos que satisfagan la ecuación y podemos graficar la línea recta. Y para la ecuación 3, que es la de la demanda 3, perdón, de la decisión 3, es esta línea de acá. Entonces, por simple observación en la recta, yo me doy cuenta cuál de las tres opciones es la mejor decisión. En este lapso de la gráfica, yo voy a encontrar que D1 proporciona el valor esperado más alto. Aquí es donde lo tengo. El valor esperado de las tres rectas está en casi menos 10, en 5 y poco más de 5. Entonces la que me queda por arriba es la demanda 1. Pero al cambiar la probabilidad, y si la probabilidad está entre este punto y este otro, entonces la mejor opción es la decisión 2, que es la que me queda por encima de las otras dos, si se fijan. Y en el último tramo, entre una probabilidad de este punto y la mejor opción sería la decisión 3, sería la que me daría el valor esperado más alto, que es este punto. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver claramente que al cambiar las probabilidades, el valor esperado o la utilidad que vamos a encontrar, pues va a cambiar. Entonces, creo que muy lógico pensar que si las probabilidades de la demanda cambian, pues lo que voy a obtener como utilidad, pues también obviamente va a cambiar. En cuánto y en qué medida y qué tendríamos que decidir o cuál sería la mejor opción, pues haciendo el análisis de riesgo, pues sería una decisión y tener una visión pues mucho más cercana o mucho más acertada, ¿no? Y ya por último dice el valor de P
para el cual los valores esperados de 1 y de 2 son iguales, es el valor de P que corresponde a la intersección de las